Colombianos, tremenda sorpresa se han llevado los uribistas y la oposición en este país al gobierno de Petro con el tema de China. Y acá se los voy a explicar porque Trump le da la razón de forma indirecta al presidente de la República y escupe a todos estos uribistas que han estado pidiendo o exigiendo que Petro no amplíe las relaciones con China, que serían beneficiosas para Colombia según mi concepto y según lo que voy a decir acá. El presidente se supone que ya está en China, viajaba para este 10 de mayo, va a estar hasta el próximo 17 de mayo, varios días, adelantando reuniones con megaempresas chinas, públicas obviamente, empresas privadas o público-privadas que se manejan en China, reunión con Xi Jinping, reuniones con funcionarios del gobierno chino, entre otros eventos que se van a realizar con esta visita del presidente a ese país. Esto obviamente generó un desespero por el uribismo o desde el uribismo, porque si a este país le va bien, a ellos les va mal. Pero empecemos con esto. Estados Unidos, con Trump, anunciaron un acuerdo comercial con China precisamente cuando el presidente Gustavo Petro se encuentra en ese país. Trump estuvo amenazando e impuso aranceles a China altísimos, casi llegaba al 200%. China le respondió también con contundencia porque China está preparada para responderle a Estados Unidos, pero Estados Unidos no está preparado para los aranceles que le impuso a China, que ahí hay una gran diferencia. Y entonces, como todos sabíamos y ya se había augurado y ya esto se iba a realizar, Trump iba a negociar con China para disminuir esos aranceles, llegar a acuerdos que beneficien según él a Estados Unidos, y obviamente a China tampoco le sirve toda esta guerra comercial, entonces entran a negociar porque pues ese es el talante de China y entraron a negociar y llegaron a un acuerdo comercial. Y según el gobierno de Donald Trump, ese acuerdo comercial busca equilibrar la balanza comercial de Estados Unidos con China. ¿Qué es la balanza comercial? Básicamente las exportaciones e importaciones. Entonces ustedes miden eso, cuánto un país está exportando o importando de otro país. Esa es la balanza comercial y puede haber un déficit o un superávit en esa balanza comercial. Es decir, si estamos exportando menos a otro país que lo que importamos, quiere decir que tenemos un déficit en esa balanza comercial, o si estamos exportando más de lo que importamos, quiere decir que tenemos un superávit en nuestra balanza comercial entre los dos países. Eso es el tema de la balanza comercial. Pues Estados Unidos tiene un déficit gigante en la balanza comercial con China, que eso ya son niveles, si usamos una palabra fuera de lo técnico, estratosféricos, de plata que se mueve en exportaciones e importaciones entre Estados Unidos y China. Entonces, Trump, como esos son niveles grandísimos, dijo que tenían que controlar esa balanza comercial. Por eso amenazó con aranceles, los impuso y llevó a China a un punto de negociación. Eso es como sacar ustedes un revólver y decirle, bueno, vamos a negociar. Eso hizo Trump. Y en eso están y acaban de llegar a un acuerdo. A través de un comunicado publicado por la oficina de prensa de la Casa Blanca, el secretario del Tesoro de Estados Unidos anunció que, tras una serie de reuniones en Ginebra, Suiza, se logró un progreso sustancial en las negociaciones sobre el comercio internacional. Además, indicó que mañana se darán a conocer, o sea, este lunes, los detalles de los acuerdos alcanzados. En ese mismo informe, el embajador y representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, Jamison Greer, señaló que el objetivo de estas conversaciones responde a la meta del presidente Trump de reducir el déficit comercial de Estados Unidos. Según Greer, este acuerdo representa un paso importante en esa dirección. Y ustedes dicen, pero ¿esto qué tiene que ver con Petro? ¿Por qué Trump le da la razón a Petro? ¿Por qué escupe a los uribistas con sus narrativas y demás? Por una razón no tan simple. Y es que Colombia también tiene un déficit gigantísimo, enorme, problemático y terrible en la balanza comercial con China. Nosotros estamos exportando más o menos 2.500 millones de dólares, pero estamos importando más o menos 15.000 a 16.000 millones de dólares. Eso es una balanza comercial un déficit comercial increíblemente alto, peligrosísimo y que genera problemas para Colombia. Por ende, la estrategia de Petro es ir a hablar con China, firmar un memorando para ir trabajando en el tema del ingreso a la ruta de la seda, a la nueva ruta de la seda o de la franja, y de esa manera lograr acuerdos con China para atraer inversiones a nuestro país en infraestructura,
en tecnología, en ciencias, en temas de puertos, de carreteras, en industria, entre otros. Pero ese acuerdo con China no puede ser basado en la deuda, porque China llega a esos acuerdos con muchos países. En países latinoamericanos han llegado a ese tipo de acuerdos, donde ellos traen inversiones, pero los países terminan mega endeudados y dependiendo de China. Así no debe funcionar. Y Petro ya lo habló en algún momento. La idea de trabajar con China o de buscar esas alianzas o mejorar el comercio entre Colombia y China, pero también lograr esas inversiones y acuerdos, tienen que ir hacia la reducción o eliminación del déficit de la balanza comercial entre Colombia y China. Entonces, intercambiaríamos ese déficit por inversiones, por comercio, entre otros. Esa es la labor que tiene que hacer el presidente. Porque si Estados Unidos está buscando reducir el déficit de la balanza comercial, Colombia también lo tiene que hacer con China. Y ahí compartimos esa labor de Estados Unidos con China sobre esas intenciones en específico. Obviamente nosotros no tenemos cómo amenazar a nadie y nadie va a hacer eso porque no somos Trump, no somos los republicanos, porque no estamos ni en lo más ínfimo de esas condiciones. Pero si podemos aprovechar esa guerra comercial que armó Trump para ir a buscar bajar ese déficit comercial, bienvenido sea. Entonces, mientras eso era lo que anunciaba el presidente Gustavo Petro, el uribismo salió a decir que Estados Unidos nos iba a desertificar, es decir, nos iba a quitar los recursos y las alianzas y la cooperación para enfrentar la criminalidad y el narco en Colombia, que por ir a hablar con China. ¿Por qué Estados Unidos sí puede buscar eliminar o reducir el déficit de la balanza comercial con China y por qué Colombia no? Salían a decir que entonces por ir a hacer eso íbamos a perder el 30% de nuestras exportaciones a Estados Unidos, porque nuestro déficit con Estados Unidos en la balanza comercial se acerca más o menos a los 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos, 1.000 millones de dólares. Que obviamente estamos lejísimos de los 13.000, más o menos 13.000 y pico millones de dólares de déficit que tenemos con China. Entonces, con Estados Unidos, nuestra balanza comercial, bueno, es salvable. Estamos bien en ese comercio, pero nuestras exportaciones dependen de Estados Unidos en un 30%. Entonces debemos buscar otros socios. El hecho de ir a buscar socios o de ir a buscar bajar o reducir ese déficit comercial con China no quiere decir que debemos dejar a Estados Unidos o que debemos dejar de exportar o de hacer acuerdos con Estados Unidos. Eso sigue. Los tratados con Estados Unidos sigue. El trabajo bilateral, las alianzas, todo eso sigue. De hecho, el gobierno está sentado en mesas de diálogos con Estados Unidos para llegar a acuerdos y seguir trabajando. Pero nosotros también tenemos el problema que según Trump tiene Estados Unidos con China del déficit. Y Petro busca hacer eso. Y del 10 al 17 va a estar allá en el tema de la CELAC, con Boric, también con Lula da Silva. Pero Petro va a aprovechar para desarrollar diálogos con funcionarios, con Xi Jinping, con empresas, para atraer las inversiones y lograr esos acuerdos necesarios para el país y dejar el memorando de la ruta de la seda, que obviamente a China pues no le interesa simplemente firmar un memorando, o sea, a ellos les interesa es lograr acuerdos concretos. Pero esto es un momento histórico de aprovechamiento. Dicen los medios, Gabriel Boric y Luis Ignacio Silva también asistirán a la cumbre para abrir caminos de integración entre América Latina y China. Es que, por ejemplo, Chile está muy metido en eso, con Perú, Ecuador, pero más que todo Perú y Chile, en esas alianzas con China. Y ha llegado la infraestructura, las inversiones, pero eso hay que hacerlo muy bien. Petro también se reunirá en privado con Xi Jinping, el presidente de China, para hablar sobre el memorando de entendimiento de la ruta de la seda. Luego de la cumbre, Petro visitará Shanghái. Allí se reunirá con representantes de Huawei y esta mega empresa gigante de China de ingeniería sobre puertos, el tema portuario. Se reunirá con ellos. Se reunirá con Huawei para mirar a ver cómo logran esos acuerdos para la importación de tecnología o trabajo con esas mega empresas, que nosotros importamos mucha tecnología desde China, porque acá no producimos tecnología.
Pero entonces la labor gigante es cómo nosotros diversificamos nuestra economía y mejoramos nuestra industria